continuamos en las manos del Señor. Él continúa haciendo su buena obra en nosotros. Estamos esculpidos en la palma de su mano. Somos de Él. Así que gocémonos en la palabra del Señor, para que la palabra misma nos hable, nos transforme, trate con nosotros, nos santifique por dentro, por fuera, espíritu, alma y cuerpo. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos estás dando para compartir tu palabra, para escuchar tu voz a través de las Escrituras, porque tú nos hablas a través de las Escrituras. Esa es la forma número uno que tú hablas al ser humano, la palabra de Dios. Tu palabra nos limpia, nos consagra, nos guarda irrepresiblemente para tu eminente venida. Usa mis labios para hablar a mi vida y para hablar a tu pueblo que está conectado en esta hora, y para aquellos que van a escuchar la transmisión por otros medios. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eclesiastés capítulo 8. Dice la palabra del Señor, versículo 1. ¿Quién como el sabio? En interrogantes. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¿Qué hace la sabiduría del hombre? Ilumina nuestro rostro. Todos los que quieren participar pueden participar para que así puedan memorizar la palabra. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¿Qué hace la sabiduría del hombre? Ilumina su rostro. Ilumina nuestro rostro. A veces han hablado con personas y las personas le han dicho, tú tienes como un brillo en tu cara, en tu rostro se nota como un brillo, ¿no? Toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo es una persona sabia. Todo aquel que ha entregado su vida totalmente al Señor es una persona sabia. Una persona que se consagra diariamente en espíritu, alma y cuerpo, dependiendo de Dios totalmente, no en nosotros mismos, es una persona sabia. Y esa persona sabia, sea hombre o mujer, le ilumina su rostro. La sabiduría es lo mejor que tiene el ser humano. La sabiduría nos enseña cómo tratar con situaciones difíciles en esta vida. La sabiduría nos enseña cómo tratar circunstancias. La sabiduría nos enseña cómo debemos andar delante del Señor con ese temor y temblor. Como dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos, los necios, los incrédulos desprecian esa sabiduría y instrucción. Por ende, a los impíos no le ilumina su rostro. Los impíos tienen que usar mucho maquillaje para que le ilumine su rostro. Tienen que usar químicas, tienen que usar Botox, tienen que inyectarse los labios, tienen que inyectarse los oídos, la nariz, tienen que inyectarse para iluminar su rostro falsamente. Bendita sea la palabra del Señor. Pero ¿quién ilumina el rostro del hombre a mujer sabia? El Señor. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¿Y de dónde proviene la sabiduría, mis hermanos? La sabiduría proviene de Dios. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón? ¿Él mismo la adquirió o Dios se la concedió? Amén. Entonces cuando nosotros caminamos con el Señor, somos personas sabias, y la sabiduría ilumina nuestros rostros. Dice, y la tosquedad de su semblante se mudará. Todo es vanidad. Versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, con autoridad, con determinación. ¿Y quién le dirá qué haces? Bendita sea la palabra del Señor.
Esto fue cuando el Salmón le estaba hablando sobre Dios, el pueblo de Dios hizo pacto que iban a obedecer a todo lo que decía el rey. Y esto es como una advertencia, ¿no? Que el rey hace lo que quiera. Por eso había que seguir las leyes del rey, las leyes que el rey demandaba del juramento de Dios, que hace referencia a las promesas de Israel a servir al rey Salomón. Entonces el pueblo decidió servir al rey Salomón. Por eso que dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. ¿Quién era el rey en ese momento? Bueno, el rey Salomón. Y la palabra del juramento de Dios. ¿Cuál era la palabra del juramento de Dios? Que el pueblo iba a servir al rey. El pueblo le juró a Dios que iba a servir al rey que él pusiera. El versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. No, ya estamos hablando en nuestra humanidad. Aquellos que hacían lo malo, porque él hará, el rey hará todo lo que él quiere. Él es el que tiene la autoridad. Después de Dios, el rey, Dios le otorgaba la autoridad para que el pueblo se mantenga en orden. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Estamos en Eclesiastés capítulo 8. Pues la palabra del rey es con potestad, es con autoridad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién podrá decirle al rey qué hacer? Los reyes, cuando Dios los ponía, le daba la autoridad. Ellos tomaban decisiones según la dirección de Dios. Por ejemplo, el rey David siempre consultaba a Jehová. Vemos en las Escrituras que cada vez que David iba a tomar una decisión, la Biblia dice, y David consultaba a Jehová. Y David consultó a Jehová. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Qué hace el corazón de una persona sabia? Digan conmigo, discierne el tiempo, y el juicio. Eso es lo que vemos. ¿Qué vemos? ¿Qué lecturamos en Eclesiastés capítulo 3? Estudiamos que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para el juicio. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para comer, un tiempo para bailar, un tiempo para destruir, un tiempo para edificar, un tiempo para abrazar, un tiempo para abstenerse de abrazar, igual que sucedió durante la pandemia del COVID. Aquí vemos que el sabio discierne el tiempo. ¿Qué tiempo? De Eclesiastés capítulo 3, todo tiene un tiempo. Entonces el sabio se detiene y se examina a sí mismo y dice, hay un tiempo para el juicio. Déjame apartarme antes que llegue el juicio del Señor a mi vida. Porque hay un tiempo para todo. ¿Y quién es el Rey Supremo? Bueno, Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes. El Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Versículo 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Nuevamente, hay un tiempo para todo. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Versículo 7. Pues no sabe lo que ha de ser. Y el cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Pues no sabe lo que ha de ser. Y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Bueno, un tiempo para todo. ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién lo va a instruir al rey? Dios designó un tiempo para todo. Ahí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 3:20, creo 3:11, creo que dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el ser humano, sin que el hombre llegase a entender la obra de Dios que tiene ya preparada desde el comienzo hasta su fin. Así que ahí vemos que hay un tiempo para todo. Dios en su tiempo, ¿no?, creó ese plan. ¿Cuándo? No al principio de la tierra. Dios tenía ya el plan de lo que iba a hacer en su creación en Génesis.
Ya ese plan estaba en el corazón de Dios desde la eternidad. Dice el versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Qué aprendemos aquí en el versículo 8? ¿Quién tiene potestad sobre el espíritu de nosotros? Nadie. ¿Podemos nosotros retener el espíritu? No. Ni tenemos potestad sobre el día de la muerte. Nadie decide el día que llegue a esta tierra. Nadie decide en qué nación va a nacer. Nadie decide dónde se encontrará el día el que nace. No tuvo potestad en absoluta de el día de su nacimiento. Asimismo sucede con nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. ¿Cuántos han ido a un crucero y se han muerto en un crucero? Esas personas no sabían que iban a morir en un crucero. ¿Cuántos han montado en un avión y el avión se ha caído y han perdido la vida porque no hay ningún ser humano que tenga potestad sobre el día de la muerte? La muerte ciertamente va a llegar a nuestras vidas. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. ¿En qué nación? No sabemos. ¿En qué circunstancias? No sabemos. Hay personas que dicen yo no monto en avión porque le tengo miedo a los aviones. Entonces se montan en un auto, el auto se escacha y se mueren en el auto. Y los familiares dicen, mira, no volaba en aviones porque tenía miedo que el avión se cayera. Más sin embargo se murió en un accidente de tránsito. Hay alguno allá afuera que conocía a alguien o alguna persona que no volaba en aviones porque les daba miedo y después se enteraron que murió en un accidente de auto, o que se cayó de una bicicleta, o tropezó con una piedra y se rajó la cabeza y perdió su vida. Posiblemente conozca a alguien. Así que nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. ¿En qué guerra? Bueno, en que voy a pelear para sobrevivir. Nadie. Solo Dios puede tener misericordia con un ser humano y extenderle la vida, como hizo con el rey Ezequías. Pero no tenemos potestad sobre eso. Ni la impiedad librará al que la posee. Todo inicuo, de la Biblia dice que Dios le corta la vida temprano a los inicuos, a los que hacen maldades. Versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Entonces sabemos que Salomón en el capítulo 2 de Eclesiastes, él dijo, propuse mi corazón para hacer locuras, para vivir una vida desenfrenada, no retener nada de la vista de mis ojos, porque quiero conocer todo lo que hacen los seres humanos debajo del sol. Todo esto he visto, ya él vio todo eso en el capítulo 8, ya le está explicando sobre las cosas previas que él ha vivido desde que comenzamos el versículo 1 de Eclesiastes. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Ya yo hice todo eso. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Entonces Salomón, ¿con cuántas personas se enseñoreó el rey Salomón durante su vida para adquirir todas esas riquezas, para construir todas las mansiones que tenía, para construir los jardines que tenía, para llevar a cabo la crianza de todos los animales exóticos que tenía Salomón?
Entonces tenía que enseñorearse de aquellos que servían en su casa, en su palacio. Y se enseñara para mal suyo. ¿Cuál fue el mal que después Dios, que Salomón vio? Que todo es vanidad. Que todo es vanidad. Como él dijo, el hombre no sabe que todo es vanidad, que todo el esfuerzo, como dijo el rey Salomón, que él tuvo todas las riquezas, tuvo todo lo que su corazón deseó y terminó diciendo, todo es vanidad. Ahora cuando yo me vaya de esta tierra, ¿quién va a continuar con todo esto que yo he hecho y que he sudado debajo del sol para hacer? ¿Quién sabe si será sabio para ser buen mayordomo de todo esto que pondré en sus manos después que yo pase a la vida eterna? Entonces, todo el libro de Eclesiastes se trata del enfoque de cómo debemos de vivir la vida, reconociendo que podemos gozarnos en el Señor, podemos gozarnos de nuestro trabajo, pero sabiendo que todo es vanidad. Todo es vanidad, todo es transitorio. ¿Qué es lo único que la palabra de Dios nos enseña que no es transitorio? ¿Alguien me puede responder? ¿Cuál versículo es el que dice que hay una sola cosa que no es transitoria en nuestras vidas? ¿No es la palabra del Señor? Amén. ¿Qué dice? ¿Cuál es el versículo que dice? Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Amén. Amén, hermanita Luz. Felicidades por esa respuesta. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra es transitoria, pero mi palabra no es transitoria. ¿Podrá la palabra del Señor ser transitoria? Temporariamente no, el cielo y la tierra pasarán, mas sin embargo la palabra del Señor permanecerá para siempre. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro enfoque principal desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche? En la palabra del Señor, meditar en ella de día y de noche, meditar en ella, escuchar prédicas, buscar respuestas bíblicas para que el Espíritu Santo nos pueda iluminar ya lo que está revelado, porque no hay nuevas revelaciones, lo que hay es iluminación de lo que ya está revelado. ¿Y dónde se encuentra la revelación de Dios? Digan conmigo, en la profecía mayor que es su palabra. En la profecía mayor que es su palabra. ¿Ok? ¿Necesitamos más revelación? No. ¿Cuál es la revelación? Digan conmigo, la revelación es la palabra de Dios. La revelación es la palabra de Dios. Lo que yo necesito es iluminación de esa revelación. Lo que yo necesito es iluminación de esa revelación. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos va dando iluminación de lo que dicen las Escrituras, de lo que ya está revelado, y nosotros simplemente profundizamos en ella, adquirimos conocimiento según Dios nos enseña a través de la sabiduría. Nos da sabiduría para iluminarnos en esas áreas que Él quiere que entendamos a más profundidad. ¿Quién dice aleluya, gloria al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo. Gloria a Dios. Nos gozamos en la palabra del Señor. Vamos a continuar ahora en el versículo 10. Desigualdades de la vida. Digan conmigo, desigualdades de la vida. Desigualdad de la vida. ¿Hay alguna duda de que nosotros vemos desigualdades en esta vida? No hay ninguna duda, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice el rey Salomón. Dice el versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. ¿A quién vio Salomón sepultado con honra, con respeto? A los inicuos. A los inicuos. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Hemos visto que a veces los inicuos son sepultados con honra, las personas los honran,
le hacen líneas de autos hacia su funeral, hacia su sepulcro, y a los que asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo. ¿Qué significa? Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Ahí vemos que los que hacían la iniquidad fueron honrados en su sepultura. Mas, sin embargo, aquellos que frecuentaban el templo, refiriéndose literalmente aquí al templo que había en Jerusalén en ese tiempo, en el templo que había construido Salomón. Por eso que Salomón vio esto. Mira, he visto, por eso que Salomón dice, yo mismo, asimismo he visto, yo, Salomón, he visto a los inicuos, a los malvados, sepultados con honra. Mas los que frecuentaban el lugar santo, los que venían al templo, fueron luego puestos en el olvido. A la gente se lo olvidó. No fueron sepultados con honra en la ciudad, donde esas personas que frecuentaban el templo en Jerusalén habían actuado con rectitud. Y ahí vemos por qué el prefacio dice desigualdades de la vida. Cualquiera dice, pero Señor, esto no está bien. Bueno, son misterios de Dios. Son misterios de Dios. Lo mismo vemos como en el Salmo 73, muchas personas que se preguntan, ¿no? Señor, yo he trabajado, me he esforzado, mas sin embargo las cosas me van mal, pero yo veo que al impío, al inicuo, que no frecuenta el templo, no va a la iglesia, no te busca, parece que todo le va bien, triunfan, prosperan. Bueno, eso es lo que la Biblia le llama, a través de Salomón, desigualdades de la vida. Pero si alguno quiere entender más profundo sobre estas desigualdades de la vida y tienen duda de que de la justicia de Dios, lean el Salmo 73 para que vean que ciertamente Dios tiene en un deslizadero a los inicuos, a los que hacen mal, a los que viven en vez de rectitud en caminos torcidos, en vez de justicia viven haciendo injusticia, y en vez de hablar verdad hablan mentira. Y ustedes lo verán en el Salmo 73, lo verán en el Salmo 37, que Dios los tiene a esas personas en un deslizadero. Todo tiene su tiempo, no es lo que hemos estado lecturando, todo tiene su tiempo. El tiempo del impío le llega. La Biblia lo dice bien claro, el impío será cortado de la tierra antes de sus días, antes que cumplan sus días. Así que si nosotros queremos tener larga vida, bueno, debemos apartarnos de toda iniquidad, debemos de cuidarnos en viviendo en rectitud, verdad y en justicia, pidiéndole a Dios siempre que no nos suelte de su mano, que nos limpie constantemente, que nos libre de tentaciones, porque eso es lo que dice el Padre nuestro, Señor, ¿no? Mas líbranos no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Quién es el que nos puede librar de la tentación? El mismo Señor. ¿Quién nos puede librar del mal? Nosotros mismos no. Dependemos de Dios. Señor, guarda mi corazón. Mira lo que dice. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. A veces ustedes han visto que en las naciones no se ejecutan la sentencia por malas obras. Ustedes ven todos estos postings que yo pongo en Facebook de cuántos asesinatos estamos viendo aquí en los Estados Unidos, los esposos matando a sus esposas, las esposas matando a sus esposos, los hijos matando a sus padres, los padres matando a sus hijos. Bueno, y luego buscan un buen abogado, dicen no está mal de la cabeza y lo dejan suelto hasta que mata a 2 o 3 personas de nuevo. Eso es lo que Trump quiere eliminar. Él quiere hacer justicia como debe de hacerse, igual que está haciendo Bukele, ¿no? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón, observen bien, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. El corazón de nosotros, de los seres humanos,
¿En qué está dispuesto a hacer en todo tiempo? ¿En qué nuestro corazón quiere hacer en todo tiempo? El mal. El mal. No está en nuestro corazón, no está en nuestra humanidad el deseo siempre de hacer el mal. Esa es nuestra humanidad. Cuando nosotros tenemos el deseo de hacer el bien, ¿quién es ese que quiere hacer el bien en nosotros? ¿Somos nosotros en nuestra humanidad o es Cristo que mora en nosotros? Es Cristo a través de su Santo Espíritu. Amén. Miren lo importante que es entender esto. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Así que no hay nada bueno en el ser humano. En su humanidad no hay nada bueno en nuestros cuerpos. No hay nada bueno en nuestra carnalidad. No hay nada bueno en nuestra humanidad. Por eso que Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y Jesucristo crezca. Es necesario que yo me humille y Jesucristo sea exaltado en mí. Porque el corazón de los hijos de los hombres están siempre dispuestos para hacer el mal. Pero cuando nosotros tenemos el deseo de hacer el bien, ese es el Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a hacer el bien. Porque no hay nada bueno en el ser humano. Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. La Biblia dice que Dios mismo nos escogió a nosotros. Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí. ¿Qué dice la Biblia? Yo los escogí a ustedes. Mas sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Refiriéndose a Judas Iscariote. ¿Quién me lectura Jeremías 17, versículos 9 y 10? Un hermano de las naciones. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice el versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia. ¿Alguno tiene Jeremías 17, versículos 9 y 10? Amén. Amén. Adelante, hermanito Melvin. Amén. Paso tiene el pecado escrito en el corazón de Judá. Jeremías 17. Versículo 9 y 10. De Jeremías 17. Engañoso y seco. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Amén. Iba a leer el prefacio primero y lo iba a leer. Ya entiendo, hermanito Melvin. Sigue, está bien. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Ok, ahora voy a volver a repetir el versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Por qué el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, en nosotros, en nuestra humanidad, dispuesto para hacer el mal? Vuelve a lecturar Jeremías 17, versículos 9 y 10, hermanito Melvin. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué Salomón dice aquí, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, en nuestra humanidad, dispuesto para hacer el mal? ¿Por qué? Porque maligno y perverso es el corazón del ser humano. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón del ser humano? Lectúrame el versículo 10.
Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ok, entonces, cómo es que Dios determina a cómo bendecirnos? Él mira el corazón y Él determina hasta dónde va a bendecir a cada hijo suyo. Porque todos estamos bendecidos, todos. De una forma u otra, todos estamos bendecidos. Dios mira el corazón de aquel que se esfuerza cada día por hacer su voluntad. Dios examina el caminar de cada ser humano que quiera hacer el bien. Porque Dios escudriña. ¿Quién conocerá el corazón del ser humano que siempre está dispuesto a hacer el mal? ¿Quién conocerá el corazón del ser humano que es maligno y perverso sobre todas las cosas? Bueno, Jehová, que conoce, que examina el corazón de cada ser humano para darle conforme a su caminar. ¿Por qué Dios retiene tantas bendiciones de muchos seres humanos? Porque le dan rienda suelta al corazón que está siempre dispuesto a hacer el mal. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad, el corazón de nosotros, de los seres humanos, es maligno y perverso. Alguien puede decir, pero Pastor Ezequiel, la palabra de Dios se equivocó, yo no tengo un corazón maligno y perverso. ¿Alguien podrá decir eso delante de Dios? ¿O la Biblia dice que los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal? Y el corazón del hombre es maligno y perverso. Fíjate cómo Dios pone énfasis. Maligno y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones del hombre para darle a cada uno según sea su obra. Podemos nosotros mismos tomar determinaciones, decisiones que puedan afectar, que puedan frenar las bendiciones que Dios tiene suspendidas en los aires para nosotros. Absolutamente que sí, porque Dios escudriña los corazones para dar al hombre según sea su caminar. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cada día santificarnos más. El que se cree santo, santifícate más. Y esa es la palabra del Señor. Vivir siempre buscando la santidad, la pureza, ser emblanquecidos cada día, que el Señor prometió que en los últimos tiempos iba a emblanquecer a su pueblo, los iba a limpiar, los iba a purificar. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Bueno, porque Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Y quién puede decir, Pastor Ezequiel, yo no tengo arrugas? Todos tenemos manchas, todos tenemos arrugas, todos tenemos pecado delante de Dios. Aunque el pecador haga mal, ahora bien, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, fíjense lo que estábamos hablando sobre las desigualdades de la vida. ¿Puede un pecador hacer el mal y prolongar sus días? Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuántas personas ustedes han escuchado que han asesinado a 2 o 3 personas y lo encuentran al asesino 20 años después y prolongó sus días? ¿Han escuchado esos casos? ¿Por qué Dios no eliminó a esa persona que asesinó a unas cuantas personas y que lleva 20 años y las autoridades no lo han encontrado? ¿Por qué Dios no ejecuta la sentencia inmediatamente? Porque todo tiene su tiempo y Dios determina cuándo es el tiempo que va a hacer juicio. Dios tiene un tiempo de misericordia. Dios derrama gracia en todos los seres humanos. ¿Y qué es la gracia? Es prolongar nuestros días, dejarnos en nuestras maldades hasta un punto donde dice, hasta aquí. Es tiempo del juicio. Es tiempo del juicio. Hay tiempo para todo. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios. ¿A quién les irá bien? Digan conmigo, a los que temen a Dios.
A los que temen a Dios. Digan conmigo, los que temen ante su presencia. Los que temen ante su presencia. Amén. Versículo 13. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Y ahí vemos lo mismo como dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos, ¿a quién se refiere? A los necios, a los incrédulos, que desprecian la sabiduría y la instrucción y no temen a Jehová. Repito el versículo 13, y que no le irá bien al impío, eso yo lo he visto, no le irá bien al impío, ni serán prolongados los días, que son como sombra. Así son los días del ser humano, como una sombra que desaparece, como la neblina que sale por la mañana y cuando sale el sol se desvanece. Así es el ser humano, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros podemos vivir vidas ocultas en nuestros dormitorios, en nuestros trabajos, podemos vivir vidas ocultas en nuestras vidas, pero Dios nos está mirando, nos está examinando para darle a cada uno según sea su obra, porque perverso y maligno es el corazón del ser humano, y Dios examina, que Él escudriña los corazones para dar a cada uno según su obra. Así que a los seres humanos podemos engañar, pero a Dios jamás podemos engañar. Ya está a nuestra disposición si elegir vivir en la rectitud, en la verdad y la justicia, o vivir en caminos torcidos, haciendo injusticia y metiendo mentira, porque ciertamente no nos irá bien, porque eso es no temer delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todos los lugares, en su omnipresencia, así que Dios ve todo. Ahora, lo bueno es que Dios es misericordioso y bondadoso, y Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Él tarda para tomar juicio en una persona. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Yo veo este versículo aquí como lo que dice Isaías 5:20. Creo que es Isaías 5:20. Aquí me busca Isaías 5:20. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Alguien tiene Isaías 5:20? Amén. Adelante, Marita. Lectura de la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ayes sobre los malvados. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Ahí vemos. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. ¿Cuál es esa vanidad? Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Justos llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Lo que decía Isaías. Hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. A los que llaman a lo que es dulce amargo y a lo amargo dulce. Hay. Versículo 15.
Y asimismo prolongan sus días, porque estamos hablando aquí sobre desigualdades de la vida. Y hemos visto eso también. Hay personas que hacen obras justas y son tratados como si hicimos obras de impíos. El cristiano hace una obra justa, una obra de predicar el evangelio eterno, el evangelio de salvación a los seres humanos, y muchos consideran esa obra justa que hace el cristiano como una obra de odio. ¿Lo han visto también, mis hermanos? Que nos llaman que los cristianos odiamos a las personas. Aún estamos haciendo obras justas, obras buenas de predicar el evangelio para que el alma del ser humano se salve. Mas sin embargo, muchos dicen que los cristianos odian. Y yo no creo que ningún cristiano odie a nadie. Los que nos odian, los que nos aborrecen son aquellos que la palabra de Dios no cabe en ellos. Quizás sean aquellos que no son elegidos, que no son apartados de la eternidad para la salvación. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Ahí está. Hay de los que le llaman bueno lo malo y lo malo bueno. Versículo 15. Por tanto, dice el rey Salomón, por tanto, alabé yo, exalté yo la alegría, me alegré, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. ¿Qué es lo que el ser humano, qué le ha dado Dios al ser humano en esta tierra? Que gocemos del bien, lo que tenemos debajo del sol, que comamos, que bebamos, que nos alegremos, y que esto le quede de su trabajo, de los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Mis hermanos, todo es vanidad, pero tenemos una vida que vivir. No podemos decir, mira, me voy a sentar en mi casa, no voy a tener metas, no voy a hacer nada. De todas formas, todo es vanidad. No me voy a esforzar en el trabajo para recibir promociones, porque todo es vanidad. No voy a invertir porque todo es vanidad. No voy a anhelar un auto porque todo es vanidad. No voy a anhelar ir y visitar otros países y ir a visitar la creación de Dios porque todo es vanidad. No. Salomón dice, nosotros que trabajemos en lo que Dios nos puso a hacer, que nos gocemos, que nos alegremos, que comamos, que bebamos. Ustedes han escuchado muchas veces que el Señor dice, pasen tiempo con su primer ministerio. ¿Cuántas veces el Señor dice eso? El religioso dice, no. Tenemos que estar conectados los 7 días de la semana. Eso es religión. Y Dios no es religioso. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que decirle, les voy a dar 15 días? Nos dio desde el día 1 hasta el día 15 de enero. ¿Para qué nos dio ese tiempo? ¿Para sentarnos en el sofá de nuestra casa a ver películas y televisor? ¿O nos dio ese tiempo para que nosotros gocemos de su creación? ¿Que nosotros comamos y bebamos y disfrutemos de nuestra familia? ¿Para qué el Señor nos da los refrigerios? ¿Para qué el Señor nos da los refrigerios? ¿Para que seamos religiosos? No. Dios quiere que su pueblo se alegre, que su pueblo lo alabe en todo, que su pueblo lo alabe por su creación, que su pueblo lo alabe por los árboles que vemos cuando salimos a la calle,
que exaltemos el nombre del Señor cuando vemos la obra de sus manos, cuando miramos al cielo, las estrellas, las constelaciones, que alabemos al Señor por su creación. Pero ¿cómo podemos hacer eso sentados en nuestra casa? Todo es vanidad, no voy a hacer nada. No, todo es vanidad. Por eso que el enfoque de nosotros no debe estar en pasar esta vida sin Dios, como Pablo le dijo a Timoteo, creo que la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, ¿no? Que dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, intemperantes, que tendrán apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de sí, que amarán los placeres de este mundo más que a Dios. Así que, ¿dónde está el pecado? ¿En gozarnos, bebiendo, comiendo y disfrutando lo que Dios nos ha dado? ¿O el pecado es amar todas las cosas de esta vida más que a Dios? ¿Cuál es el pecado, mis hermanos? Amar más las cosas de esta vida que a Dios. Amén. Eso es lo que dice primera de Juan, 2:15. ¿Quién tiene primera de Juan 2:15 17? Primera de Juan 2:15 17, por favor. ¿Hay alguien más que no sea la hermanita Luz? Dale una oportunidad. ¿Alguien nuevo que quiera participar también? Hermanita Luz, eres una espada, eres buena buscando los versículos en la espada. ¿Alguien más que quiera tener una oportunidad de lecturar la palabra? Primera de Juan 2, de versículo 15 al 17. Amén. A ver, hermanita Lupita, adelante, hermanita Lupita. Primera de Juan capítulo 2 dijo, ¿verdad? El 16 al 17. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. Ok, muy bien. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como prefacio dice, el nuevo mandamiento. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está la advertencia? No amar este mundo ni las cosas de este mundo. Pero bueno, ahora nos tenemos que preguntar, ¿dónde está mi esposa en este mundo? ¿Dónde está mi esposo en este mundo? ¿Dónde están mis hijos en este mundo? ¿Dónde están mis nietos en este mundo? ¿Dónde están los parques en este mundo? ¿Dónde están los aeropuertos para viajar en este mundo? ¿Será que Dios está diciendo ahora no viajes porque eso es vanidad y eso es amar este mundo? No viajes con tu familia porque eso es vanidad y eso es amar este mundo. ¿Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra? No, porque se estuviera contradiciendo. ¿Qué nos enseña el rey Salomón aquí, que fue inspirado por el mismo Espíritu Santo? Por tanto, alabé yo la alegría, me alegré, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. ¿Y se alegre cómo? Digan conmigo, comiendo, bebiendo. Pon ahí paseando, visitando otros lugares, yendo al parque, yendo a la playa. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. ¿Y cómo debemos de manejar, Salomón? ¿Cómo debemos de manejar esta alegría para no vivir desenfrenado, desenfrenada, violentando los mandamientos de Dios, haciendo cosas torcidas, viviendo en mentira? ¿Cómo puedo alegrarme bebiendo
¿Cómo yo analizo qué debo de hacer mientras que me alegro? Bueno, alguien me puede lecturar 1 Corintios 10:31, algún hermano nuevo, 1 Corintios 10:31. Así que Salomón nos está diciendo, mira, alabé yo la alegría, me alegré. ¿Qué tiene que hacer el hombre debajo del sol? Bueno, coma, beba, alégrase. ¿Cómo vivimos alegre? Con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Y que esto le quede de su trabajo. Porque no es solo trabajar. Dios quiere que nos alegremos, que vivamos haciendo el bien, que lo vivamos glorificando. En todo lo que hagamos tenemos que glorificar a Dios. Dios se glorifica cuando nosotros andamos con nuestra familia. Se glorifica cuando nosotros lo alabamos por su creación. Todo lo que alaba al Señor. ¿Alguien tiene 1 Corintios 10:31? Amén. Adelante, Pastor Alex. Sí. Adelante, Pastor. Voy a leer la palabra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, ¿verdad? Correcto, Pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice como título, haced todo para la gloria de Dios. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, si Salomón nos está diciendo, por tanto yo alabé a la alegría, me alegré. No tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y beba. Comí, bebí, viví alegre. Porque esto es lo que después de que termine de mi trabajo, tengo que vivir una vida. Tengo que disfrutar la vida que Dios me ha dado, que me ha concedido debajo del sol. No estancarnos en la casa, no estar conectado al ministerio 7 días a la semana sin descansar, porque eso se llama religiosidad. Después estás de mal humor con tu esposo, con tu esposa, otro servicio más. Eso no fue lo que dijo el Señor al principio creo que fue la última vigilia, que Él dijo, contemplo a algunos diciendo, pero Señor, otro servicio más, otro día más donde tenemos que conectarnos. Y el Señor dijo que Él hizo misericordia con muchas personas en la Biblia, que nunca se congregaron, y Dios le hizo misericordia. La prostituta que fue, que el Señor la citó, ¿qué pasó con aquella ramera, la cual yo le extendí misericordia? ¿A cuántas veces fue al templo? Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, ¿cuántas veces fue al templo? En esos tiempos de Salomón, en esos tiempos de Cristo, en ningún lado. El Señor dijo, es por eso que dijo, yo les doy, se presentarán el día 15. Nos dio 15 días. ¿Para qué? Bueno, coman o beban o cualquier cosa que ustedes hagan, háganla para mi gloria. Así que no está mal usar días para pasar con nuestra esposa, para pasar con nuestro esposo, para pasar con nuestros hijos, nuestros nietos. Pero lo que Dios pide es coman o beban. O cualquier otra cosa que ustedes hagan, háganla para mi gloria. Eso es lo que enseña 1 Corintios 10:31. ¿Dónde está el pecado? El pecado no es no congregarse. El pecado está en la costumbre. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿cuál es el pecado? El dejar de congregarse o la costumbre de no congregarse. ¿Dónde está el pecado hoy? La costumbre de no congregarse. Ahí está. El Señor te va a dar un latigazo porque un día tú quieres pasar un fin de semana con tu esposo y no te vas a conectar. ¿Quién el Señor ha regañado por eso? Díganme aquí delante de las naciones. Sí, pastor, el Señor me regañó porque yo tomé un fin de semana con mi esposo me regañó. Me fui camping y el Señor me dijo que por qué yo dejé de congregarme ese fin de semana. ¿Alguien me puede decir delante de las naciones que Dios los regañó por querer pasar tiempo con tu esposo, con tus hijos, con tu familia?
¿Dios ha regañado a alguno? A mí nunca me ha regañado. Mira que yo he paseado. Lo que trato de siempre hacer, todo para la gloria del Señor. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y beba y se alegre, y que esto le dé su trabajo los días que Dios le concede debajo del sol. Versículo 16, mis hermanos. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría. ¿A qué dedicó Salomón su corazón? A conocer sabiduría. Y a ver la faena. Faena significa el trabajo corporal, el trabajo mental que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. ¿Qué hacen todas las personas? Ustedes conocen a personas que en su faena, la palabra que uso aquí en la Reina Valera 1960, en su faena, que significa su trabajo corporal o mental, conocen personas que trabajan tanto que ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. De eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Porque Dios no nos puso en esta tierra para que nosotros estemos trabajando todo el tiempo y primero descuidando congregarnos con los hermanos como estamos congregados en estos momentos, amando más las cosas de este mundo como muchos hacen, sino que nosotros trabajemos, en nuestro trabajo corporal, que nosotros trabajemos con nuestra mente, pero que nosotros también disfrutemos el sueño. Porque mira lo que dice Salomón aquí, ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. ¿Quién? Los que andan en la faena, en sus trabajos corporales y trabajos mentales. Así que aquí vemos que hay que tener un balance, un tiempo para todos, para todo hay un tiempo. Una persona religiosa, una persona que es religioso, dice, no, yo voy a congregarme aunque me esté muriendo. Y Dios lo que dice, mira, acuéstate, descansa, métate abajo de la concha, después ves el servicio. Si los servicios se graban, después lo ves. Descansa porque te puedes enfermar. ¿Cuándo Dios ha regañado a una persona? Porque ha decidido descansar su mente, descansar su cuerpo. Yo nunca he visto al Señor regañando en todos los años que llevo de misiones. Nunca he escuchado a una persona que me diga, Dios me regañó porque yo me acosté porque tenía dolor de cabeza, me dolían los huesos, me dolían los pies y Dios me regañó. ¿Hay alguno que Dios lo haya regañado por eso? Enséñenme, corríjanme, mis hermanos, corríjanme porque yo quiero aprender también, yo aprendo también de ustedes. Versículo 17. Y he visto todas las obras de Dios. Vuelvo a repetir. El micrófono, por favor. Y versículo 17. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. ¿Qué no hallará el hombre aunque la busque de todo corazón? Vamos a leer versículo 17. Y he visto todas las obras de Dios. Recuerden eso. ¿Qué ha visto Salomón? Digan conmigo, todas las obras de Dios. Ahora observen bien, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. No la puede entender. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, aunque digan los teólogos
que conocen todas las obras de Dios debajo del sol. Aunque el sabio, aunque el teólogo, aunque el pastor diga que las conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¿Qué no podrá alcanzar, mis hermanos? Digan conmigo, las obras que a Dios ha hecho. No podemos nunca jamás alcanzar esa sabiduría. Aunque más la busquemos, aunque más estudiemos, aunque más libros lecturemos, aunque más enciclopedia lecturemos, aunque más teólogos escuchemos, ninguno puede entender las obras de Dios de las que Él ha hecho debajo del sol. ¿Quién me lectura Eclesiastés capítulo 3, versículo 11? Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? ¿Ángela? ¿Angelita? Amén, pastor. Adelante, Angelita. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Ahí no es lo que dice el versículo 17 de Eclesiastés 8. Y he visto todas las obras de Dios. La obra que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Eso es lo que dice Eclesiastés 3:11. Que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hasta aquí palabra de lo alto. Bendita sea la palabra del Señor. Ahí terminamos con Eclesiastés capítulo 8. Así que mis hermanos, ahora vamos a continuar entonces con la lectura de la palabra